Bien, el artículo 83 constitucional nos establece que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. Este artículo se reformó en años recientes y se va a aplicar en el 2018. Por lo tanto, el próximo año, una vez que tengamos a presidente electo, entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre. Al presidente actual, Enrique Peña Nieto, le tocó, como a los anteriores, entrar a ejercer su encargo el 1 de diciembre. Pero ahora con esta reforma, entonces ya se va a aplicar para el siguiente periodo presidencial. La duración es la misma, 6 años. La segunda parte de este artículo nos establece lo que ya habíamos mencionado en el video anterior, el principio de no reelección, y nos señala que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, figuras que vamos a ver a continuación, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, cuestión que en su momento puede ser el secretario de Gobernación o el presidente de la Cámara de Senadores, como también lo vamos a ver, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Esta cuestión es un poco criticable porque les puede vedar el camino a la presidencia a los que funjan en su momento como presidente provisional. Vedarle, pues, a un funcionario público su carrera política hacia el máximo cargo que se aspira como tal, que es el de presidente de la República, por el solo hecho de, por unos meses, tener el poder ejecutivo de manera provisional. Les repito, para algunos es criticable, pero bueno, la Constitución se ha decidido señalar así. Porque imagínense que por alguna cuestión el entonces secretario de Gobernación tenga que asumir provisionalmente la presidencia, ya eso lo quita de la posibilidad de acceder por medio del voto popular a la presidencia. El artículo 84 constitucional ya ahora sí nos señala el sistema ante la falta absoluta del presidente. Y nos señala que ante esta, y en tanto el Congreso nombra al presidente ya sea interino o sustituto, dependiendo del tiempo en que se dé la falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra pues ya sea al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, va a ser el secretario de Gobernación el que asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Para este caso, el secretario de Gobernación no le van a ser aplicados los requisitos que establece el artículo 82 en las fracciones 2, 3 y 6, es decir, el relativo a la edad, 35 años, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, puesto que pudiera darse el caso de que el presidente recientemente lo haya nombrado como secretario de Gobernación y lo haya mandado traer para ese cargo de alguna embajada o consulado. Entonces, si se aplicara, entonces no cumpliría con esta cuestión de la residencia. Por ahí hay algunos que han aplicado el criterio de que las embajadas, al ser una extensión del territorio del país, para que no sea impedimento. Pero bueno, para evitar todas estas cuestiones, simple y llanamente no se les aplicarían estas fracciones, porque nada más va a ser presidente por un pequeño periodo de tiempo. Y tampoco se le aplicaría la fracción sexta referente a no ser secretario o subsecretario de Estado. Pues es lógico, si es la misma Constitución la que está autorizando a que sea un secretario de Estado, en este caso el de Gobernación, quien sea presidente provisional, eso cancela ese requisito automáticamente.
pero también le establece unas limitaciones en ese mismo artículo a quien ostente el cargo provisional de presidente, puesto que no va a poder remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Recordemos que es una facultad del presidente de la República remover libremente, nombrar y remover libremente a sus secretarios de Estado. Cuando sea provisional no tendrá esa libertad, sino que previamente requerirá la autorización de la Cámara de Senadores. Además, deberá entregar al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento en que termine su encargo. Es decir, debe rendir cuentas de su gestión. Ahora sí, ¿cuándo se nombra interino y cuándo se nombra sustituto? Hay que recordar que el periodo presidencial son 6 años. Cuando la falta absoluta del presidente se dé durante los 2 primeros años del periodo respectivo, estando el Congreso de la Unión en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, recordando que son 500 diputados y 128 senadores, estando reunidos cuando menos las 2/3 partes de este número total de sus miembros, se va a constituir en colegio electoral y va a nombrar en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, la mitad más 1, un presidente interino en los términos que disponga la ley del Congreso. Entonces, ese presidente también va a ser temporal porque después el Congreso va a expedir dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo. Y debe mediar un plazo entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral de las elecciones, un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9. El que así haya sido electo va a iniciar su encargo y rendirá protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Este es el procedimiento, pues la falta absoluta del presidente se da dentro de los 2 primeros años de su gestión. Si el Congreso está reunido, va a nombrar, va a erigirse en colegio electoral y va a elegir a través de escrutinio secreto a un presidente interino, que también va a ser temporal porque dentro de los 10 días siguientes al nombramiento del presidente interino se emite una convocatoria para que se lleven a cabo elecciones en un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9, porque también requerirá pues una campaña electoral, que se elijan a los candidatos, etc. Entonces, el Congreso, como nuestros representantes, hará una elección indirecta. Nuestros representantes harán esa elección del presidente interino para que posteriormente acudamos a la elección directa. Y los ciudadanos con derecho a votar elijamos a nuestro presidente, que va a terminar lo que reste del periodo respectivo. Ahora bien, ¿qué pasa si el Congreso no estuviera en sesiones? Hay que recordar que son 2 periodos de sesiones ordinarios del Congreso de la Unión. Uno inicia regularmente el 1 de septiembre, el segundo el 1 de febrero, a menos que se trate del año en que inicia su encargo el presidente de la República, donde el primer periodo de sesiones empieza el 1 de agosto. Bueno, si no estuviera reunido el Congreso de la Unión, hay una comisión permanente que se integra de 37 miembros, de los que 19 serán diputados
y 18 senadores nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones, según el artículo 78 de la misma Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La comisión permanente debe convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral el Congreso de la Unión y seguir el mismo procedimiento. Nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos anteriormente señalados.